Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por el tiempo y la atención que nos dedican. Para nosotros esta edición del Foro de Inversionistas es especialmente importante porque este año Bladex realizó su primera emisión en el mercado de deuda pública de Panamá. El banco es activo, emisor frecuente en los mercados de Estados Unidos, de México, ha colocado bonos en el mercado de Japón, a través de su programa de INTN llega a emisores de todas las geografías, pero es la primera vez que lo hacemos aquí y eso nos llena de un doble orgullo, ¿no? La satisfacción sana de la tarea bien hecha y el muy especial orgullo de hacerlo en casa. Así que por eso para nosotros es algo muy especial este año. Bueno, antes de empezar, no sé cuántos de ustedes conocen qué es Bladex. Si no hay muchos, vamos a empezar les voy a contar brevemente qué es el banco, por qué nuestro modelo de negocios es muy especial y casi diría único, cuál es nuestra estrategia y por qué pensamos que esta estrategia se está trasladando de manera concreta en la rentabilidad del banco y en la creación de valor para nuestros accionistas. El banco nace en 1979, lo crean 23 países de América Latina y del Caribe, a partir de la mayoría de los casos de sus bancos centrales como accionistas, y también participan una serie de entidades financieras privadas. En el año 92 se produce un hito muy importante para nosotros cuando nos convertimos en el primer banco latinoamericano en estar listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, y también es el primer año donde nos asignan una calificación grado de inversión. Ambos temas mantenemos hasta la fecha. El hecho de realizar actividades en muchas jurisdicciones, creo que hay un problema aquí con ahí está. El hecho de realizar actividades en muchas jurisdicciones, tanto desde el punto de vista de nuestro listado, como de la oferta de nuestros productos, como de nuestras emisiones, hace que estemos sujetos a la supervisión de múltiples reguladores. Esto obviamente es muy demandante desde el punto de vista de los estándares que tenemos que mantener, pero es una garantía muy fuerte para nuestros inversores de la transparencia y la calidad, no solo de las actividades del banco, sino sobre todo de la información que les compartimos. Bueno, como les decía antes, nosotros tenemos un modelo que yo diría que es casi único y que se basa en tres pilares fundamentales. Uno de ellos es el conocimiento que tenemos de la región. Tenemos un área de análisis económico, que aquí tenemos muy bien representada por nuestro economista en jefe, y que se dedica a dar seguimiento exhaustivo a todos los países de Latinoamérica donde nosotros realizamos actividades. Eso nos garantiza no solo que estamos muy alertas para poder detectar los riesgos cuando existen, sino también para capturar las oportunidades cuando se generan. Otro tema que también nos distingue mucho es la capacidad accionaria, que tiene una combinación muy interesante. El 17% de nuestro capital está en manos de los gobiernos de la región. Eso nos da dos ventajas comparativas muy importantes. Una es una comunicación muy fluida con los reguladores y con los gobiernos de toda Latinoamérica, y la otra, como vamos a ver más adelante, que estas entidades financieras contribuyen con una parte significativa de nuestros depósitos, lo que nos da mucha robustez, estabilidad y eficiencia de costos. Por otro lado, tenemos el 77% de nuestro capital listado en la Bolsa de Nueva York, y eso nos hace cumplir con estándares de gobierno corporativo muy altos, que a su vez son la base que nos permite presentar al banco a los mercados internacionales y accederlos con suma fluidez. Bueno, el tercer pilar del modelo de negocios es la cartera comercial. Aquí tiene también tres características muy importantes. Uno es, el banco se crea con dos misiones fundamentales. Uno es promover el comercio exterior y el otro la integración financiera de Latinoamérica. Al ser un banco predominantemente volcado al comercio exterior, el plazo promedio de nuestra cartera es muy corto, de 1 año de plazo. Y va enfocado a clientes, a una base de clientes compuesta por los principales grupos financieros y corporativos de Latinoamérica. Por último, al ser un banco de alcance regional, eso nos permite tener una muy amplia diversificación geográfica de todas nuestras exposiciones.
Pero esta cartera, enfocada en grandes clientes, con un muy corto plazo promedio de vida, es muy versátil. Esto nos da la flexibilidad de reenfocarla y alocarla donde pensemos que tenemos las mejores ecuaciones rentabilidad-riesgo. Un caso quizás paradigmático, un ejemplo cercano es la pandemia, donde el banco, cuando se produce la pandemia y con la incertidumbre asociada a la pandemia, el banco muy rápidamente realiza una realineación de sus exposiciones y pasa toda la pandemia sin un solo crédito incobrable producto de la pandemia. Esto entonces es una muestra de la resiliencia y la versatilidad de la cartera crediticia del banco. Y esto también se refleja en la capacidad del banco de mantener su grado de inversión independientemente de los ciclos económicos y cómo esos afectan Latinoamérica, ¿no? Aquí vemos la evolución del Producto Bruto Regional a través de las distintas crisis de los últimos años y cómo Bladex ha mantenido su calificación crediticia invariable. Bueno, habiéndoles contado un poco por qué somos únicos, por qué somos diferentes, por qué somos especiales, también les quiero contar qué estamos haciendo en el banco, cómo estamos enfocando la estrategia y cómo esa estrategia se está trasladando a los números del banco, ¿sí? Nosotros partimos de un banco que es un banco, como decíamos antes, de una cartera crediticia muy sólida, enfocado en comercio exterior de corto plazo, un negocio de relativamente bajo riesgo, pero también está el desafío de rentabilizar esa cartera, ¿sí? Nosotros partimos 2021, donde el banco había tomado una serie de decisiones buscando proteger la calidad crediticia y la solidez del balance, que se había trasladado en un crecimiento de los activos líquidos y una concentración de los riesgos en el top notch de nuestra cartera. Ahora la idea es implementar una estrategia que permita no solo el crecimiento del banco, sino de generar iniciativas que se trasladen en la mejora de la rentabilidad. Nosotros establecimos un plan en 2022-2026 y estamos en la etapa intermedia de la ejecución. El plan es pasar de un punto de partida en 2021, con el banco muy sólido desde un punto de vista de calidad crediticia, pero un retorno sobre capital del 6%, a alcanzar un retorno objetivo de en torno al 15% para 2026. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay 3 temas principales sobre los que se basa el plan. El primero de ellos es mejorar el negocio core. ¿Qué significa esto? Desarrollar las capacidades operativas para crecer en volúmenes, tanto de activos como de pasivos, como también generar las herramientas para poder instrumentar nuevos productos. La segunda es generar y ampliar la oferta de productos. Es decir, pasar de un banco que era predominantemente un banco de lending a un banco que pueda apalancar esa capacidad de desplegar balance con los clientes para colocar otros productos que son o bien muy bajo demandantes de un punto de vista de consumo de capital o bien puramente generadores de comisiones. Algunos de los casos son soluciones de financiamiento estructurado para la cadena de suministros a través, por ejemplo, de alianzas con fintechs, de factoraje internacional. Otro caso sobre el que estamos trabajando, por ejemplo, es transformar nuestra tesorería de una tesorería que mira hacia adentro, enfocada en cubrir los riesgos propios del banco, para comenzar a ofrecer soluciones financieras y de cobertura de riesgos a nuestros clientes. Y el último de los pilares es desarrollar iniciativas de carácter, llamarle más oportunístico, más selectivo. Con esto que nos referimos, empezar a acceder a líneas de negocios nuevas, pero que son complementarias a las que el banco viene realizando. Una de ellas puede ser el tema de financiación de proyectos. Hoy el banco viene enfocado principalmente en trade finance, pero perfectamente, por ejemplo, el tema del nearshoring ofrece oportunidades de enfocarse en proyectos que tengan una vinculación directa con el comercio internacional a partir de Latinoamérica, o ampliar nuestra oferta de préstamos en moneda local. Todo esto lo que busca es mejorar márgenes y generar capacidad de ampliar las comisiones que el banco genera.
Un punto importante es que aquí no estamos hablando de cambiar el perfil de riesgo del banco. Es decir, nosotros vamos a ser un banco cuyo balance está dolarizado y primordialmente enfocado en trade. No nos vamos a transformar en un banco que hace project finance en pesos colombianos o en reales brasileños. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, pero además vamos a incorporar nuevos productos. No vamos a cambiar nuestra política de mantener un robusto nivel de capitalización, no vamos a abrir riesgo de monedas, no vamos a cambiar de segmento de cliente objetivo, ni vamos a ir a un tipo de transacciones de un perfil de riesgo distinto al que el banco viene adoptando tradicionalmente. Si hay un riesgo de implementación de productos, si hay un riesgo, por eso es esencial desarrollar las capacidades operativas para administrarlos. Pero la idea es hacer más, o sea, desarrollar toda la capacidad de las relaciones que el banco ha venido construyendo a través del lending para potenciarla a una gama de productos que se traduzcan en mejora de rentabilidad. Bueno, aquí un resumen de dónde estábamos en 2021, dónde queremos llegar en 2026, casi duplicar la cartera comercial del banco, prestar mucha atención a la eficiencia, mantener una sana cobertura de reservas, robustos niveles de capital y sobre todo mejorar márgenes y lo que finalmente importa, el retorno sobre ese capital, ¿no? A ver, a veces no me da mucho caso. Bueno, ¿cómo se está viendo nuestro balance a, digamos, transcurrido un tercio del tiempo de implementación del plan? Bueno, si nosotros nos paramos al 30 de junio, vemos que estamos en niveles récord tanto de activos como de pasivos, con una cartera comercial que ya supera los los funded y unfunded, que son cartas de créditos y garantías. Estamos cerca de los 7.300 millones de dólares, una muy buena posición de liquidez y mantenemos como una herramienta diversificadora un portafolio de bonos. La cartera comercial, como ustedes ven, tiene una muy buena segregación por geografía. Mantenemos las principales exposiciones en México, Brasil, Perú y Colombia. Quizás un tema que les llame la atención a ustedes es que la quinta exposición sea exposición no latinoamericana, siendo que el banco solamente por sus estatutos presta en Latinoamérica. Allí es porque contamos con las garantías seguros o garantías de las casas matrices fuera de la región. La segmentación por industria nos muestra una alta participación de las entidades financieras. El banco fue creado inicialmente como un banco de bancos y gradualmente fue incorporando diversas industrias, diversos campos de industria, y hay una relación bastante directa entre la importancia de las industrias en la mezcla de préstamos de Bladex y su representatividad en el comercio exterior de la región. Cuando vamos a la calidad de cartera, el 98% de nuestra cartera está en etapa 1, solamente un 0,1% en etapa 3 y hay un 2% de la cartera que está en lo que se llama etapa 2, son todos créditos performing sin ningún tipo de atraso, pero que las normas contables nos obligan a reclasificar porque el deudor ha sufrido una rebaja en su calificación crediticia, ya sea por su propio desempeño o por el del país donde desarrolla sus actividades, que funciona como techo a través del riesgo soberano. Aquí pasamos un poco a la cartera de pasivos. El banco también llegó a un nivel récord de depósitos, lleva este año casi más de un 20% de crecimiento de la base de depósitos, como les comentaba antes, los accionistas clase A, los bancos centrales o las instituciones representativas de los gobiernos tienen una contribución significativa. De los 4.000 millones de depósitos, aproximadamente 1.800 tiene ese origen. Eso hace que la base de depósitos sea muy resiliente y muy eficiente en términos de costos. Tenemos también, que hemos lanzado, quizás algunos de ustedes conocen aquí, un programa de Yankee CDs a través de nuestra agencia de New York. El programa ya alcanzó 1.000 millones de dólares este año y lo que nos aporta es mucha granularidad en un banco de segundo piso
que capta esencialmente depósitos mayoristas, ¿no? Luego tenemos nuestros distintos programas de emisiones públicos y privados, una red muy amplia de corresponsales y también somos muy activos en créditos sindicados, donde nos fondeamos sobre todo en Asia, primordialmente en Japón y en Taiwán. Bueno, todo esto se ve complementado también con muy robustos niveles de liquidez. Mantenemos aproximadamente 1.800 millones de dólares invertidos en activos líquidos, la mayoría con la Reserva Federal. Adicionalmente, el banco tiene una cartera de inversiones que no son inversiones líquidas, pero sí en su mayoría bonos grados de inversión, y eso nos da también una ventaja comparativa sobre los bancos, digamos, basados en Panamá, es que nos da acceso a través de la Reserva Federal a un prestamista de última instancia, porque estos bonos, en la medida que son bonos globales, denominados en dólares, son bonos que pueden ser presentados ante una situación de disrupción de mercados ante la Reserva Federal en su ventanilla de descuento. O sea que además de los 1.800 millones que el banco mantenía en activos líquidos, hay aproximadamente 750 millones a los que podría acceder como fuentes de liquidez contingentes en un caso de disrupción de mercados. Bueno, aquí quizás lo que más les interesa a nuestros inversores es cómo nuestro plan, además de enfocarse en crecimiento de cartera, se va enfocando en rentabilidad, que es lo que principalmente genera valor para el accionista. Nosotros terminamos el segundo trimestre de este año con casi 55 millones de ingresos por intereses, un 67% más que el mismo trimestre del año anterior. Aquí hay un componente de alza de tasas, que también implica una gestión. Hemos visto, no sé, el caso de Silicon Valley, donde el alza de tasas no ha sido precisamente beneficioso. El banco se perfiló para beneficiarse del alza de tasas, pero fundamentalmente hay una mejora de márgenes, ¿sí? Más del 50% de ese incremento es la mejora de los márgenes que el banco ha logrado a través de la implementación de las iniciativas de su estrategia. Esto también se ve en el crecimiento de las comisiones, crecieron 35% trimestre a trimestre, 52% año a año, y un punto muy importante que yo creo que hay que resaltar es que todo plan que implica crecimiento, que implica nuevos productos, que implica expansión, implica gastos. Y un tema que ha cuidado muy bien el banco es que esos gastos han estado siempre más que compensados por un crecimiento en ingresos. Y hoy mantenemos un índice de eficiencia mucho mejor que el que teníamos antes del inicio del plan, ¿sí? Mantenemos un nivel de calidad crediticia muy robusta, estamos en un retorno del 13% y la rentabilidad neta trimestral de 37 millones. O sea, en resumen, estamos avanzando con el plan, es un plan que tiene pasos graduales, tiene metas, tiene hitos, pero lo importante es que estamos viendo que ya parte de la ejecución se está trasladando en valor para los accionistas y cuidando dos temas que nosotros consideramos fundamentales: mantener la estructura de riesgos y mantener la eficiencia. Bueno, y aquí, ¿qué esperamos para el resto del año? Mantener niveles de capitalización, seguir mejorando los márgenes, crecimiento de comisiones entre el 8 y el 10%. Aquí está cobrando mucho empuje la actividad de cartas de crédito, que es una actividad que el banco venía desarrollando, pero el plan abrió la capacidad operativa de expandir el negocio y manteniendo los niveles de eficiencia y de rentabilidad objetivo. Bueno, yo aquí terminé, quise ser breve y dejar un poco de tiempo para preguntas, así que si les parece, vamos a las inquietudes que ustedes pudieran tener, que creo que aquí Claudio me va a acompañar para satisfacerlas. Como quiera, sentado, creo que es más cómodo, ¿no? Así es, en la moderación nos acompaña Claudio Zukovicki, secretario general de la FIAP y gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Claudio. Muchas gracias. Fue tan contundente la presentación que no tengo preguntas, así que gracias. No. Vamos a trabajar un poquito. Dale. Mi frase de cabecera en finanzas, que amo,
es que lo incierto es peor que lo malo. A lo malo me puedo adaptar, a lo incierto nunca, me paraliza. Y quiero contarte algo, y quiero contarles algo. Vivimos en una región incierta, vivimos en un mundo incierto. ¿Cómo manejan ustedes esa incertidumbre? Y como emisor te pregunto ahora, ¿por qué debería comprar una acción del banco? Bueno, vamos a empezar por el primero. Digamos que yo te diría que un contexto donde hay un tsunami que barre todo es malo para todos. Un contexto donde hay plena liquidez, digamos, tenés muchos pescadores pescando de un río con pocos peces. Es una situación de aguas un poco movidas, de incertidumbre, es una situación muy buena para Bladex. ¿Por qué? Porque Bladex tiene la capacidad, tiene la expertise para entender las señales o las expectativas o las proyecciones de cada una de las economías de la región. Tiene una cartera de muy corto plazo que puede realinear muy rápido cuando eso cambia. Y tiene también la relación y la historia y el conocimiento para detectar dónde en medio de esas crisis están las oportunidades. Es decir, muchas de nuestras economías pasan por ciclos de incertidumbre, ciclos de, digamos, de falta de certeza de las reglas futuras, pero hay patrones, hay oportunidades, hay formas de navegar esas aguas para llegar a destino. Y el banco conoce cómo navegarlas y conoce dónde en estas situaciones están las buenas oportunidades. Así que, en ese sentido, la gestión de riesgo, el tipo de portafolio, el tipo de clientes nos permiten realmente, es en estas situaciones donde el banco, que además no se puede ir de Latinoamérica porque aprendió, porque es su negocio. El banco no puede ser Latinoamérica e irse a prestar en Europa. Es donde el banco realmente toma muy buena ventaja competitiva de estas situaciones. ¿Por qué deberías comprar la acción de Bladex? Yo creo porque en este momento se están combinando dos factores. Una acción que mucha gente veía casi como un bono, porque no le preocupaba el riesgo Bladex. Tenía un dividendo que lo veía casi como un retorno, pero ahora se ha incorporado algo muy importante, que es una estrategia encaminada a creación de valor. ¿A qué me refiero con esto? El banco tiene una cartera sólida, tiene clientes con mucha capacidad de demandar nuevos productos. Lo que le faltaba era la capacidad de elaborarlos y entregarlos. Donde está trabajando ahora precisamente es en ese punto, es decir, ampliar la oferta de productos y apalancar esas relaciones que viene construyendo desde hace 40 años para colocarlos. Hay mucha demanda de esos productos, hay muchos huecos para llenar y, como te decía antes, es una relación muy valorada porque nosotros nunca nos vamos. Entonces el cliente lo reconoce y tiene la capacidad, y lo estamos viendo, o sea, a la medida que nosotros vamos construyendo las capacidades, la rentabilidad viene, la cartera crece, los productos se colocan. Entonces, creo que la diferencia que tenés ahora como accionista es que hay una estrategia de creación de valor. Supongamos que me convenciste y compré acciones. Viene la repregunta ahora por lo negativo. Ustedes tienen un plan agresivo que mostraste de acá al 2026. Debilidad. ¿Es más fácil hoy conseguir fondos para invertir o tenés restricción de conseguir fondos o es más difícil conseguir clientes que quieran tomar fondos en el mundo de hoy? ¿Restricción de oferta o restricción de demanda? Yo te diría que a veces es un poco más difícil, si no tenés las herramientas, conseguir clientes que, con el riesgo que estás dispuestos a correr, paguen lo que vos querés que paguen, pero para eso precisamente estamos construyendo relaciones que no son monoproductos. Es decir, no voy al lending porque además le doy cartas de crédito, porque le voy a poder vender productos de tesorería, porque le voy a estructurar un sindicado, porque voy a armar una estrategia de factoring en torno a los proveedores de este cliente. Entonces, desde el punto de vista de acceso a fondeo, sí los mercados están muy selectivos, pero la verdad que, digamos, el banco como un todo ha hecho un muy buen trabajo en colocar, digamos, en dar a conocer el nombre de Bladex como emisor, el nombre de Bladex como demandante de fondos, y en realidad
incluso en la pandemia hemos tenido una receptividad. Fuimos el primer corporativo que salió en México a emitir en medio de la pandemia, por ejemplo. O sea, el nombre de Bladex es conocido y abre puertas. Y hay una tercera vía que es la comunicación. Bladex lo que no cuidó, quizás históricamente, ha sido la comunicación con sus accionistas. No tenía un departamento de relaciones con inversionistas robustos. Mi primer jefe, hace muchos años en Argentina, me decía que en la vida hay que ser y parecer. Nosotros éramos, nos faltaba parecernos. Hoy tenemos, el banco tiene, bueno, aquí está mi colega Carlos Rat, que está al frente del departamento, y realmente se nota el cambio comunicacional. Hay nuevos analistas que están siguiendo al banco, incluso de bancos multinacionales. Eso tiene también una función propagadora de obviamente también cuando uno hace las cosas bien, pero de las buenas cosas que estás haciendo. Y realmente el banco está cuidando mucho también esa parte de la estrategia que no es menor. Y eso también como accionista también te da un aliento. ¿Por qué? Porque es alguien que está formando parte o sos dueño de una compañía que no solo está trabajando para ganar más, sino que está trabajando en la forma en que el mercado conozca lo que está haciendo, ¿no? Ahí llegaron, no sé si llegás a leer, bastantes preguntas. Sí. Gracias por eso, incluso preguntas mejores que las mías, así que vamos a trabajar un poquito con eso. Déjame hacer un cuadro sinóptico de eso. Te sigo preguntando como emisor. Traté de meterme y leer la página y todo lo de ustedes para hacer bien mi trabajo hoy. Y noté que hacen esas reuniones con inversores, tratan de mostrarle. Ahora como emisor, como consejo a todos los que participamos en el mercado de capitales, que ahí te lo preguntan, ¿cuál es la relación tuya o la del banco como emisor con la transparencia, con la sustentabilidad, con todos los temas que se mostró en esta reunión anual que son la máxima preocupación de los inversores? Mira, la transparencia es esencial. O sea, si vos nosotros vamos a ver gente que le tenemos que contar quién es Bladex desde nada, ¿sí? Aquí hay mucha gente que nos conoce, mucha gente que no. Ahora nos toca ir a Marruecos al Fondo Monetario, nos toca ir a hacer un roadshow en Asia y nos vamos a sentar con un señor en Japón que pone el dedito y quizás no encuentra dónde está Panamá. Pero bueno, nosotros tenemos que explicarle y él tiene que estar seguro que la información que nosotros le ponemos enfrente es confiable, es transparente y lo va a ayudar a tomar decisiones. Para mí la transparencia y la consistencia son fundamentales para posicionar a cualquier emisor en el mercado. Con el tema de la sostenibilidad, nosotros partimos de un negocio que es trade finance de muy corto plazo, pero somos muy conscientes de la importancia de la sostenibilidad. Tenemos políticas de diversidad, políticas de inclusión, políticas sociales a través de nuestra fundación y el banco también está trabajando muy activamente en la implementación de un marco integral de sostenibilidad que implique también sus políticas crediticias, cómo gestiona el riesgo inherente de la sostenibilidad en sus clientes y en sus actividades. Porque a veces uno piensa en el tema de sostenibilidad con muy buen criterio sobre decir, bueno, si no hacemos nada se derrite el planeta. Pero también cuando alguien otorga un crédito, tiene que tener la medida del riesgo de sostenibilidad al que está expuesto quien toma el crédito, porque en el futuro eso puede limitar su capacidad de acceder a los mercados por una multa, porque ya no va a poder ser tan transparente en lo que está haciendo, porque va a perder la confianza de los inversores. Entonces hay muchos aspectos y ahí estamos trabajando también de manera activa. Una responsabilidad que también le cayó a mi colega Rada aquí, que es montar el marco sostenible de las actividades del banco comprendidas como un todo, ¿no? Te tomo y lo tiro de ejemplo, ¿no? Ser sustentable o ser sostenible, por lo que dijo él y lo quiero reforzar, no es solo políticamente correcto, es un buen negocio. Es correcto. Un buen negocio, desde ya. Porque ahorramos mucho dinero y en la tasa de interés es obvio. Voy a mi segunda frase de cabecera y acá te separo un poquito del banco para hablar de finanzas globales, porque también son inversores, también invierten en compañías en las cuales las evaluás y las estudias. Mi segunda frase de cabecera es que todo converge a la media. Tarde o temprano todo converge a la media. Las cosas terminan valiendo lo que tienen que valer. Consejo de hombre grande, si te está yendo muy bien, pero muy bien, ahorren. Ahorren. Ningún árbol llega al cielo, diría mi jefe Adelmo.
Pero si te está yendo muy mal, tranquilo. Ninguna raíz llegó al infierno, también dice. O sea, la vida es un promedio. Los mercados terminan valiendo lo que tienen que valer. Les recuerdo que un barbijo, una mascarilla, llegó a valer el doble que un barril de petróleo. En serio, no estoy haciendo un chiste. Llegó a valer el doble que un barril de petróleo. A la larga el petróleo termina valiendo lo que tiene que valer y la mascarilla termina. Entonces, te toca, y este es el consejo, ¿no? Como hombre de banco, como en Latinoamérica, y ahí nos vas a contar también si vas a entrar en otros nuevos países o en otros nuevos contextos. La pregunta concreta es, ¿cómo manejar las ansiedades de un mercado que te contabilizan día a día, porque la acción cotiza todos los días, con productos que sabes que están bien colocados, pero la evaluación de corto plazo es un cardiograma? ¿Cómo manejamos las ansiedades de los inversores? Bueno, hay que construir historia y hay que saber comunicar, ¿no? O sea, nosotros tenemos historia y estamos empezando a comunicarla. El inversor, en la medida que conoce el negocio, conoce cómo el negocio genera valor, conoce cuáles son las fuentes de riesgo del negocio y cómo la gestiona, está acostumbrado a que hay momentos buenos, momentos no tan buenos, pero entiende cuál es la capacidad del banco, del negocio, de generar utilidades de manera consistente. Hay que tener historia y hay que saber comunicarla. Tengo que confiar en el management. ¿Tenés que confiar en el management? Espero que sí. Bueno, pero es la historia que uno... Es, Último minuto. sí. Pregunta fuera de cartel. ¿Algo que no te pregunté que le quieras decir a la gente? No, yo creo que... Bueno, aquí veo dos preguntas que voy a aprovechar a contestar. El uno es si estamos incorporando nuevos mercados en la región de Centroamérica y Caribe. Todos los que podemos incorporar, que son países miembros de Bladex, están incorporados. Sí esperamos incorporar nuevos negocios, porque queremos crecer en negocios, pero los países están incorporados. La otra pregunta era por qué pagábamos un poco más que lo que se pagaba en Panamá y manteníamos márgenes. Bueno, porque en Panamá se pagaba mucho menos de lo que pagaban los mercados internacionales. Nosotros pagamos un poquito más. Hemos logrado eficientizar y descartar fondeo que nos resultaba marginalmente más oneroso en otros mercados, ¿no? ¿Qué quisiera decir como último? Bueno, les quisiera decir, confíen en Bladex, tenemos una excelente estrategia, tenemos un muy buen aparato de comunicador para contárselas, se las contamos con transparencia, estamos generando valor, hay una historia, hay una estrategia, hay hechos, la estrategia no es solo una buena historia, se está empezando a ver los hechos en los números y en la rentabilidad, en la creación de valor de los accionistas. Tenemos un balance muy sólido para los que quieren meter en nuestra deuda y una acción con mucha capacidad de crecer en valor para los que confíen queriendo ser dueños de Bladex. Así que, como dueño de Bladex, porque también lo que ha hecho muy bien en Bladex es alinear los sistemas de incentivo con el plan, para que la mayoría de los empleados en buena medida seamos también dueños del banco. Les garantizo que estoy muy entusiasmado con ser no solo artífice, sino dueño del banco que compartimos aquí con todos mis colegas. Eduardo, muchas gracias. Gracias por escucharnos.